Bueno, buenas noches. Soy Milagros Jaén. Estoy contenta de estar aquí con ustedes para hablarles un poco sobre el reconocimiento de actividades humanas con inteligencia artificial y un caso práctico en salud. Yo, como les dije, soy de Panamá. Trabajo en Indicati, que es un Instituto Nacional de Investigaciones Científicas enfocado en tecnologías de información y comunicación. Estamos dentro de la UTP y es una IP que huelga desde la C. Entonces, hace como año y medio empecé a hacer mi estudio de doctorado en biomédica. Entonces, lo que hago es cómo poner la tecnología, las fallas y todo eso para hacer ayudas a la salud. Eso es un general, ¿no? Entonces, voy a comenzar. Estudié en Madrid, por eso es que el proyecto está avalado por el laboratorio de Estaba, el Centro de Tecnología Biomédica y la Politécnica de Madrid. Como estaba ya por Senacisto, también lo pongo. Y ese es Indicati que dije. Entonces, vamos a ver, ¿qué es Human Activity Recognition? HAR, se le llama Open. Es la manera como se reconocen actividades humanas, ya sea caminar, levantarse, hacer squat, o sea, todos los cambios que hace una persona cuando se está moviendo. Bueno, entonces, con inteligencia artificial somos capaces de poder reconocer patrones invisibles al ojo humano. Aunque hay varias formas hay varios dispositivos que podemos usar para captar esa información. Hay unos que se le llama invasivo, porque pues te están grabando, que se usa video. Entonces en España hay una vertiente bien grande de que uno en verdad mejor hacer todas las ayudas que lo estén grabando a la gente, que la gente se mantenga en anonimato, ¿no? Entonces, por eso está tan de moda el uso de sensores inerciales. Se les dice IMIs, Inertial Measurement Units. Ellos miden la acelerometría, los ángulos de un punto en el que lo pongas. De hecho, eso está en los celulares. Por eso es que eso se usa con los GPS, las personas que usan su video y eso, y más. El giroscopio. Ajá, giroscopio. Entonces, hay sensores inerciales que tienen, por ejemplo, solamente 3 grados de libertad. Libertad sería que mide la aceleración de un objeto en 3 dimensiones. Entonces, pero en general la mayoría tiene de 6 grados de libertad en adelante. ¿Qué sería? Acelerometría, giroscopio, otros dicen ángulos Emmerich, ese sería de 9 grados de libertad. Pero en general, la idea es hacer ciencia usando la menor cantidad de variables para que sea menos costo de procesamiento al final. Entonces, por esto, que ven aquí es uno de MDN Lab, que es en Estados Unidos. Pueden poner una aplicación en el celular y empezar a grabar con donde lo pongas en el objeto. Entonces, te mide, como les comenté, la aceleración y giroscopio. Por otro lado, si hablo de dispositivos ya que se llamarían invasivos, podría estar el MoCA. Son sistemas de captura del movimiento. Son sistemas optoelectrónicos que usan cámaras láser tienes que introducir una habitación con cámaras láser. Y entonces, él hace un rastreo del movimiento de la persona mientras va caminando o haciendo cualquier actividad, ¿no? Pero para ello se ponen marcadores en puntos específicos del cuerpo porque modelan un modelo biomecánico. Entonces, eso tiene 2 pasos. Sería tomar el video, luego un procesado de los datos en ese modelo y luego obtener el punto en el espacio. Por ejemplo, si quieren saber la posición de un marcador mientras se va moviendo, cómo va cambiando, o si quieren saber la velocidad que lleva el marcador, la aceleración, también se podría, ¿no? Entonces,
cuando estuve ahí estudiando, hicimos primero un caso, un cocidio. Quisimos ver, comparar los dos sistemas, porque el mockup es el gold standard, como es más costoso, es más preciso y todo eso. Queríamos ver si con INUS de bajo costo éramos capaces de reconocer actividades humanas con la misma precisión que con un computador. Entonces, para eso usamos el Engine Lab Sensor que les mostré arriba y un sistema mockup que se llama Qualisys, que es sueco. Hay otro muy usado que yo creo que lo usan más acá en América, que se llama Vicon, creo que es de estándar de Estados Unidos. Entonces, las tres actividades que escogimos fue caminar, levantarse y hacer squats. ¿Por qué sentarse y hacer squats? Porque son movimientos parecidos, pero a ver si si éramos capaces de diferenciarlos. Entonces, para eso, miren, el sensor inercial tiene un case que es como si fuera un portarreloj. Entonces lo pusimos aquí y otro en la muñeca izquierda y en el pie izquierdo. Y pusimos también esas bolitas que ven son los marcadores del otro sistema, porque él usa cámaras láser, como les comenté. Entonces la idea era comparar la señal de los dos sistemas en el mismo curso. Solamente íbamos a trabajar con las aceleraciones. Queríamos tener la menor cantidad de datos posible a ver qué tal predecía, ¿no? A todo lo vamos a 100 Hz. Esto lo hicimos en Lisboa, en Portugal, en un laboratorio. Entonces, las señales de arriba son las de caminar, la del medio de sentarse y la última de hacer squats. Y las rosaditas serían la de la mano y la del tobillo, las verdes. Me quedó un poco. Eso es señal raw, o sea, no está filtrando, no nada. Así. Entonces, para obtener las predicciones, es importante, aquí es que viene el tema de la ciencia de datos, el preprocesado instantáneo, antes de alimentar esos algoritmos de inteligencia artificial. Antes de seguir aquí, voy a decir que estuve escuchando que están hablando, bueno, ahora es muy de moda la inteligencia artificial generativa, que si el prompt engineering y todo eso. Bueno, esto ya tiene como 2 años y medio, 3. Entonces, aquí estábamos usando, como es un problema de aprendizaje supervisado, usamos clasificadores. Entonces, en ese tiempo, había muchos clasificadores que una gente usaba Machine Learning. Entonces, lo que quisimos hacer fue Deep Learning, porque con Deep Learning haces Feature Engineering automáticamente, ¿no? Ya que eso era un paso que uno se lo saltaba y el algoritmo era tan robusto que diferenciaba automáticamente todo. Por eso fue que usamos Deep Learning, ¿ok? Entonces, primero obtuvimos el dataset. Hicimos 10 personas y le hicimos caminar, sentarse, hacer squats a todos, ¿no? Luego tuvimos que preprocesar esos datos, ver bien que no hubiesen lo que le llaman geniales en Python, no sé, ningún dato outliers, todo eso. Y entonces, luego que ya teníamos los datasets bien, íbamos a compilar el algoritmo y escogimos 4 clasificadores. Una Deep Neural Network, la más básica. Luego una convolucional, porque la convolucional tiene la particularidad que extrae las características, por ejemplo, de fotos. Aquí serían datos, pero esta sería en 2D. Luego, una LSTM, porque ella aprende de secuencias y como era repetitivo, caminar, el ciclo de caminar, hacer squats una y otra vez. Y entonces quisimos ver qué pasaba con la red híbrida, que era la mezcla de la convencional con la LSTM. Luego al final vamos a ver las predicciones, validábamos con datos que no habían sido entrenados el algoritmo y evaluamos el modelo. Esa era la idea.
Entonces, como les comenté, la data era de acelerómetro. Trabajamos con CSV, no con JSON, porque eran bien pequeños. Y para lo bueno, o algo muy importante aquí, es que antes de darle los datos así en crudo al algoritmo, hicimos algo que se llama sliding windows, que es una técnica de segmentación de los datos para que el algoritmo los vaya tomando más como en bolsas, de poquito en poquito. Entonces, los datos, como les comenté, era caminar, sit-to-stand y squatting. Pero ya teníamos las seis features de entrada, ¿no? Para clasificar necesitas una salida, que sería tu lleno. Y a todo eso le tuvimos que ponerle etiquetado. 0 le llamamos a caminar, 1 a sentarse y 2 a hacer squats. Como este es un problema de serie de tiempos, como el comenté, se usa sliding window, y esto es lo que sería un sliding window. Le vas dando la señal de entrada en pequeños trace, y entonces eso hace que el algoritmo prediga con más facilidad, se puede entrenar con más facilidad. Entonces, los algoritmos que les comenté hace un rato, aquí ya los tenía, fue una arquitectura secuencial, la convolucional, perdón, en una dimensión. Cuando es hot se usa en 2 dimensiones. Pero esto, como era de solamente aceleraciones, va en una dimensión. El LSTM y la CNN. Aquí decidimos, como eran 10 personas, entrenamos el algoritmo con 8 y dejamos 2 personas para una vez entrenada a ver si predecía bien o con cuánta exactitud predecía. Esta es la de sensor inercial de los datos y esta es lo de Invoca. Entonces, fíjense aquí las gráficas. En la derecha está el moca y en el izquierdo el INI. Si se fijan, esta es la red más robusta porque esta sería que tiende a predecir muy bien el 100% y pues la pérdida es casi tendiendo al 0, ¿no? Mientras se va entrenando y mientras se va, ¿cómo se dice? Entrenando y evaluando, en train and test. Entonces estos fueron tuvimos que sacarle un score porque eso es importante. Hay gente que cuando está entrenando solamente de accuracy, pero y puedes tener un accuracy de casi 100%, pero realmente no es que estás prediciendo, pues no se predices bien. ¿Por qué? Porque depende si tú no tienes un dataset bien balanceado. Entonces, como aquí, el MOCA, tú tienes un rango de distancia para caminar o hacer los ejercicios. Si te sales de ese rango, vas a tener menos datos. Entonces, por eso aquí las diferencias. Si se fijan, en accuracy sí es casi lo mismo, pero acá va a predecir menos porque pues tenía menos datos realmente de eso. Esa es no quiere decir que el MOCA, a pesar que es más caro y el estándar a seguir, es que sea que sea peor, ¿no? Es porque tenía menos datos de estas, por ejemplo, el caminar. Si se fijan atrás, miren, a ver. Sí, caminar, el 0, era mucho menos. Entonces, luego que hicimos esto, ya comprobamos que si queríamos hacer un caso estudio para salud, íbamos a trabajar con personas con discapacidad visual ciegas. Entonces, la idea era estudiar el equilibrio en ellos. Entonces, como hay unos test, unos cuestionarios para evaluar el equilibrio de alguien que ponen actividades para hacer, pues eso sería un caso, un ejemplo específico de actividades humanas. Entonces, eso fue lo que hicimos. Aquí ya no utilizamos video, simplemente los sensores inerciales y se los voy a mostrar, ¿no?
Esto lo hicimos porque las personas con discapacidad visual enfrentan muchos retos en el control de las posturas. No sé si han visto que algunos hacen esto y se informan. También queríamos ver si realmente podía ser cuantificable las diferencias entre alguien que leía y alguien que no, con la idea de que después se pudiera hacer rehabilitación. O sea, la rehabilitación aquí se le llama a que una persona pues es ciega, pero le manden ejercicios en casa para que mejore su equilibrio y evite una caída, por ejemplo. Entonces usamos todo esto en el ambiente de la ONCE, que es la Organización Nacional de Ciegos de España, y después fue entrenando algoritmos, ¿no? Por ejemplo, ahí hay varios tests. Aquí estuvimos a hablar con fisioterapeutas, yo soy ingeniera, entonces tocaba hacer un equipo multidisciplinario. Y bueno, hay varios tests para medir equilibrio. Escogimos el mini balance test porque eran menos actividades a medir y era muy usado. Se ha usado mucho para Parkinson y todo eso. Hicimos una modificación para personas con discapacidad visual. Estas son las 4 áreas que se miden. Hay el equilibrio anticipatorio, el control postural, la orientación sensorial y la marcha dinámica. O sea, generalmente en todos los cuestionarios de equilibrio te ponen a caminar. Porque hay gente que realmente no es que no pueda, que no tenga temas que no puede ver, pero tienen patrones de marcha erróneos, ¿no? Y eso puede hacer que la gente que arrastra mucho los pies, pues es muy común en alguien que se puede caer fácil, porque es que ya no levanta, no es que no los arrastra porque realmente quiera. A veces es mala costumbre, pero muy raro. Entonces, evaluamos 4 partes del equilibrio, fueron 14 actividades, y íbamos a puntuar cada actividad de 0 a 2, siendo 2 que tenía un buen equilibrio y 0 el peor equilibrio. Aquí está, para que se mueve todo. Es sentarse en una silla, ponerse de puntillas, hacerlo de la tanda coja. Y sí, yo ponía el test y las personas con discapacidad visual pues no veían y empezaban a moverse. Es más, hagan usted cuando se vean aquí la prueba, cierren los ojos y intentan hacer la tanda coja y tú no te van a quedar igual de quieto que cuando tienen los ojos abiertos. Porque el sistema vestibular incluye lo del oído y la vista. Entonces, esto eran las 14 actividades. Entonces, ¿qué metodología usamos? Como vieron atrás, él tiene, no se ve casi, pero tiene en todos esos puntos sensores chiquititos inerciales. No usamos los mismos anteriores, sino que usamos un prototipo de Stanford, que usando una Raspberry Pi, en Linux tiene un programita, y entonces podemos grabar la información de acelerometría. Aquí hicimos 12 sensores en esas partes del cuerpo. Entonces, de ahí obtuvimos la acelerometría. Y bueno, este fue toda la metodología con inteligencia artificial. Aquí no solo hicimos el Deep Learning para clasificar, esto era lo de la parte anterior, sino que también usamos Machine Learning para ver diferencias y se podía hacer agrupaciones o clusters entre las personas que veían y las personas que no. Entonces esa es la analogía. Esto es en estadística, para ver si había diferencias entre las personas. Las de arriba son las que ven y las de abajo los ciegos. Entonces, hubo diferencias significativas en estos 3 partes del equilibrio, pero siempre marcó muchas diferencias significativas en el test 3, que era el correspondiente a hacer la barra con maíz. Y tú, o sea, podías decir que al ver que alguien era ciego, ningún ciego vi que se quedaba bastante bien.
haciendo eso. Pero con la información de la acelerometría, el algoritmo fue capaz de diferenciar. Por ejemplo, se los mostré. El test 11 también hubo diferencias y el 14, que era la marcha dinámica, porque también cambiaban con una cadencia distinta. Aquí esto sí lo deben saber por igual lo que pasó. Hacer clusters es agrupar un montón de datos que no están etiquetados y ver las diferencias y que lo agrupe por común, con algo que vea común. Entonces, hicimos primero para la selección de características para hacer el clustering y vimos que variables tenían alta correlación y no, y eso se iba eliminando. De 24 características quedaron en 3 o 1. Y bueno, aquí están los resultados de los clústeres. ¿Se acuerdan que dije que quedaban 3 o 1? O sea, las features que eran importantes eran el test, la edad y si era masculino o femenino. Y el otro era el test 3 solamente. Entonces, ¿qué quiere decir este 2? Que había dos subgrupos, las personas que veían y las que no veían, eso era lo esperado, pero sí lo puedo diferenciar, usando los diferentes coeficientes del glossario. Y cuando lo graficamos, los veían los color vino y los azules. Esta es la puntuación de 0 a 2, era 0, 1 y 2, del test. No sé qué quiere decir que de aquí para abajo están los que no ven y aquí los que ven. Entonces, ya esto terminó para la sustentación de la tesis, pero luego, como había tantos datos, quisimos hacer más estudios para hacer el artículo científico, ¿no? Entonces, aquí empezamos a estudiar, esto sí lo hicimos por primera vez en este lado, es ver que habían diferencias. Por ejemplo, miren la señal de A y la B. En la A, la verde, la roja y la azul se mantiene estable, ¿no? Pero la B hay picos. Eso quiere decir que era cuando la persona hacía esto, que no podía quedarse así, sino que bajaba la pierna. Entonces se notaba. Entonces quisimos hacer un estudio en el desde la coja, o sea, el estrés, para ver si había una diferencia para clasificar una actividad de otra, usando BTW y KLA. Entonces, aquí no había tanto buen desempeño, se fijan que era el 74% y eso, porque también teníamos que tener sería bueno haber tenido más datos, o sea, más personas. Conseguimos 15 personas que veían y 14 ciegos. O sea, era muy bueno. Entonces, generalmente, para los estudios con personas ciegas, a veces los prueban entre 5, máximo 8 personas. Ya 14 era considerable en toda la literatura que había buscado. Entonces, aquí ya no repetimos estas otras porque ya sabíamos que el mejor desempeño lo encontrábamos con la red híbrida. Y hicimos algo. ¿Se acuerdan que les comenté que habían 12 puntos para medir, ¿no? Entonces queríamos reducir eso porque así mismo cuesta. Entonces la idea era optimizar los recursos. Entonces hicimos varias opciones, 4, y vimos la standard deviation, el performance en ReLU y comparamos y la opción de 6 es la mejor. Me quedó esto arriba, pero es la 6. Que eran solamente 6 sensores y eran esperadas. El de la pelvis es muy importante porque aquí está el centro de gravedad del cuerpo, las piernas, las manos y la cabeza, porque
porque ahí da lo del si la persona ve o no. Entonces, el paso a seguir sería, bueno, vamos a hacer uno con 6 nada más, a ver qué más se puede replicar, ¿no? Entonces, ahí está, 6 censuras. Bueno, conclusiones, primero, este ha sido el primer estudio para evaluar equilibrio de personas con discapacidad visual hasta ahora. En el laboratorio que estaba allá en España, mi compañero sigue estudiando ahora eso, poniendo ahora más comparaciones y también están trabajando con personas adultas mayores, porque saben que hay un tema bastante marcado que ya cuando vas a cierta edad tienes riesgo a caer. Entonces, allá como la población está envejeciendo mucho, quieren hacer que todo el mundo envejezca, pero bien, fuerte, para que tenga una vejez buena. Ajá. Entonces, hay mucho de esto. Entonces, ya se sabe que con solo hacer la tabla conja es un ejercicio decisivo para ver si alguien tiene buen equilibrio o no. A pesar de que tuvo un buen, ¿cómo te digo? Un score de 85.6, sabemos que tienen potencia los algoritmos, pero faltaría como más datos para hacer una mejor predicción. Con esto se puede cuantificar problemas de equilibrio difíciles de medir manualmente, porque eso generalmente lo pone un fisioterapeuta. Entonces lo evalúan y pondrán un número, pero pues ahí queda, nadie sabe qué tanto más se puede profundizar, ¿no? Entonces, trabajo futuro, queremos ver si esto lo podemos validar en un entorno clínico, como en un hospital, que tengamos el laboratorio allí y se van más personas y que se agranda la muestra. Esto está en GitHub, no sé si lo puse, pero es la primera base de datos con información de este tipo para personas con discapacidad visual. Todo el trabajo está, como les comenté, en el GitHub, abierto para cualquier persona que lo quiera replicar. Y la idea también es que queremos hacer estas herramientas para que sean de uso cotidiano, pues. Que la persona se lo pueda llevar a la casa, que puedan hacer telerehabilitación, que dicen que no es que tengan que ir al hospital, sino que pues la persona, el fisioterapeuta en casa, perdón, en el hospital, puede atender más gente, pero remotamente, y si hacen no solamente los ejercicios en el hospital, si siguen en casa, pues van a mejorar más y más rápido. Entonces, por agradecimientos está, pues, Senasif por haber hecho los estudios allá, 11 que es donde hicimos el test, que es la Organización Nacional de Ciegos de España, y bueno, Politécnica de Madrid, y el Centro de Tecnología Biomédica, que el Laboratorio de Instrumentación y Nanomedicina, que es donde trabajamos. Entonces, a Indicativ, pues, por la oportunidad también de estar acá, aquí en Panamá, pues, porque estamos intentando aquí en el país hacer proyectos que ayuden a la salud de las personas. Este es el artículo, así lo puse, ¿no? Ese es el código de GitHub y en Zenodum está el dataset. Y ahí le dice como si en algún momento quieren hacer investigación o algo, si necesitan y demás, ahí te dice cómo hacerlo. Y bueno, eso era todo de parte. Gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, pues estoy aquí abierta que me digan.